A través de la historia de Raquel y Lea, esposas de Jacob, conocemos cómo Dios, a pesar de las rivalidades y dificultades entre las hermanas, bendice a Jacob con muchos hijos, quienes más tarde se convertirán en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Génesis, capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? Ella respondió: aquí tienes a mi sierva Bilha, únete a ella para que dé a luz sobre mis rodillas y así yo también tenga hijos por ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se unió a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Raquel dijo: Dios me ha hecho justicia, ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Raquel dijo: con grandes luchas he luchado con mi hermana y he vencido. Y lo llamó Neftalí. Viendo Lía que había dejado de tener hijos, tomó a Silpa, su sierva, y se la dio a Jacob por mujer. Silpa, sierva de Lía, dio a luz un hijo a Jacob. Dijo Lía: ¡qué ventura! Y lo llamó Gad. Silpa, sierva de Lía, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Dijo Lía: ¡qué felicidad! Porque las mujeres me llamarán feliz. Y lo llamó Aser. Fue Rubén, en tiempo de la siega del trigo, y halló unas mandrágoras en el campo, y las llevó a Lía, su madre. Entonces Raquel dijo a Lía: dame, por favor, de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió: ¿te parece poco haberme quitado a mi marido, que también quieres llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo: pues bien, que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob volvía del campo por la tarde, salió Lía a su encuentro y le dijo: te unirás a mí, porque te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y aquella noche durmió con ella. Dios oyó a Lía, y ella concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Lía dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y lo llamó Isacar. Lía concibió otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Dijo Lía: Dios me ha dotado de un buen don, ahora mi marido morará conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija, y la llamó Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y lo llamó José, diciendo: Yahvé me añada otro hijo. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán: déjame ir, que me vuelva a mi tierra y a mi patria. Dame mis mujeres y mis hijos, por quienes te he servido, y me iré, tú sabes bien cómo te he servido. Labán le respondió: si he hallado gracia ante tus ojos, quédate, porque he sabido por experiencia que Yahvé me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: señálame tu salario, y te lo daré. Jacob le dijo: tú sabes cómo te he servido y cómo han prosperado tus ganados conmigo. Porque lo poco que tenías antes de mi venida ha crecido mucho, y Yahvé te ha bendecido desde que llegué. Ahora, ¿cuándo trabajaré yo también para mi casa? Labán dijo: ¿qué te daré? Jacob respondió: no me des nada, si haces por mí lo que te voy a decir, volveré a apacentar tus ovejas y a guardar tu rebaño. Hoy pasaré por todos tus rebaños, apartando de ellos todos los corderos manchados y moteados, y todos los corderos negros entre las ovejas, y los moteados y manchados entre las cabras. Será mi salario. Mi honradez responderá por mí en el día de mañana, cuando vengas a ver mi salario. Todo lo que no sea manchado o moteado entre las cabras, o negro entre los corderos, se me habrá de contar como robado. Labán dijo: bien, sea como has dicho.
Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados y moteados, y todas las cabras manchadas y moteadas, las que tenían manchas blancas, y todos los corderos negros, y los dejó al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre él y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Jacob tomó entonces varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y peló en ellas unas vetas blancas, descubriendo lo blanco de las varas. Puso las varas que había pelado frente al rebaño, en los canales de los abrevaderos donde venían a beber las ovejas, para que concibieran cuando venían a beber. Y concibían las ovejas delante de las varas, y parían corderos rayados, moteados y manchados. Jacob apartaba los corderos y ponía el rebaño frente a los rayados y a todos los negros en el rebaño de Labán, y puso sus propios rebaños aparte, y no los mezcló con las ovejas de Labán. Y sucedía que, cuando las ovejas fuertes concebían, Jacob ponía las varas delante de los ojos de las ovejas en los canales, para que concibieran entre las varas. Pero cuando las ovejas eran débiles, no las ponía, así, las débiles eran para Labán, y las fuertes para Jacob. Así, Jacob prosperó mucho y tuvo grandes rebaños, y siervas y siervos, camellos y asnos. Ahora, vamos a evaluar lo que aprendimos del capítulo. También, te invitamos a ver otros videos similares que tenemos para ti en esta sección de acá arriba. ¿Por qué Raquel dio a Jacob a su sierva Bilhá? ¿Qué nombre le puso Raquel al primer hijo que tuvo Bilhá con Jacob? ¿Cómo respondió Jacob cuando Labán le pidió que se quedara más tiempo con él? Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.